Morí exactamente igual a como viví los últimos años de mi vida, solo. Ni siquiera hubo alguien sosteniendo mi mano en el hospital. No hubo lágrimas sinceras, ni despedidas, ni personas rogando porque sobreviviera. Solo una habitación fría, el sonido insoportable de las máquinas y mi respiración, cada vez más débil mientras miraba una fotografía vieja desde la cama. Lo más patético era que, incluso en ese estado, seguía pensando en Sofía, la mujer por la que arruiné mi vida, la mujer que jamás me eligió. Pasé más de 10 años detrás de ella como un idiota. Cancelé oportunidades, ignoré amistades, me alejé de mi familia y destruí mi dignidad intentando convertirme en alguien suficiente para que me amara. Y aún así, nunca fui más que una opción conveniente cuando necesitaba atención, dinero o alguien que resolviera sus problemas. Lo peor no era eso. Lo peor era recordar a Clara, la única persona que estuvo conmigo cuando nadie más lo hacía. La chica que siempre me esperaba aunque yo llegara tarde. La que recordaba mis comidas favoritas. La que notaba cuando estaba cansado incluso cuando fingía sonreír. Y yo nunca la elegí. Todavía recuerdo la última vez que la vi. Había ido a buscarme bajo la lluvia porque yo llevaba 2 días sin responder mensajes. En lugar de agradecerle, me molesté porque apareció sin avisar. Nunca olvidaré cómo bajó la mirada intentando ocultar lo mucho que le dolió. Después de eso, empezó a alejarse lentamente. Y yo ni siquiera lo noté. Años después descubrí que enfermó gravemente. Cuando fui a buscarla, ya era tarde. La enfermera me reconoció inmediatamente. Todavía recuerdo su mirada de desprecio cuando me dijo algo que me destruyó por completo. Ella te esperó hasta el último día. Esa frase me persiguió hasta mi muerte. Porque entendí algo horrible. Clara no murió pensando que yo no la amaba. Murió creyendo que jamás sería suficiente para que la eligiera. Y la verdad era mucho peor. Ella siempre fue suficiente. El problema era yo. Cuando abrí los ojos otra vez pensé que estaba delirando. Lo primero que sentí fue el dolor en el pecho desapareciendo. Después noté algo aún más extraño. El techo. Reconocía perfectamente esas manchas pequeñas cerca de la lámpara. Me quedé inmóvil varios segundos mirando alrededor sin entender qué estaba pasando. Esa no era la habitación del hospital. Era mi antiguo cuarto. El mismo donde vivía cuando tenía 20 años. Me levanté tan rápido que casi caí al suelo. Mi respiración estaba descontrolada, mientras observaba todo como un loco. El escritorio viejo lleno de libros, la chaqueta universitaria colgada detrás de la puerta, incluso la grieta pequeña junto a la ventana que mi padre nunca reparó. No podía ser real. Caminé tambaleándome hasta el espejo. Más joven, mi rostro había cambiado. Ya no tenía las ojeras profundas ni la expresión agotada de los últimos años. Mi cabello estaba más largo, mis hombros menos tensos. Era exactamente como me veía antes de arruinar mi vida persiguiendo a Sofía. Sentí un escalofrío recorriéndome entero. Entonces vi el calendario encima del escritorio. Retrocedí 10 años. Por un momento pensé que debía estar soñando. Pero todo era demasiado real. El olor de la habitación, el sonido de los autos afuera, incluso el frío del piso bajo mis pies. Y entonces ocurrió lo peor. Mi celular vibró. Lo tomé lentamente, todavía temblando. Un mensaje. Sofía, ¿estás despierto? Necesito un favor. Mi pecho se apretó de inmediato. En mi vida pasada, ese mensaje bastó para hacerme correr como un perro obediente. Cancelé una exposición importante en la universidad, solo para ayudarla a mudarse de departamento, porque el chico que realmente le gustaba no podía acompañarla. Todavía recuerdo cómo terminó ese día, cargando cajas durante horas mientras ella sonreía mirando su teléfono, esperando mensajes de otro hombre. Y yo, como un idiota, feliz solo porque estaba cerca de ella. Pero esta vez fue diferente. Miré el mensaje durante varios segundos. Y por primera vez en 2 vidas, no sentí emoción. Sentí vergüenza. Vergüenza. De recordar cuánto me humillé por alguien que jamás pensó en mí de la misma manera. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Y lentamente, bloqueé su número. Después de bloquear el número de Sofía, me quedé sentado en la cama mirando el celular como si acabara de hacer algo imposible. Porque para mí realmente lo era. En mi vida pasada, Sofía tenía el control absoluto de mis emociones. Bastaba un mensaje suyo para arruinarme el día o hacerme sentir feliz durante horas. Vivía pendiente de si respondía rápido, de si usaba corazones al escribir, de si me invitaba a algún lugar aunque fuera solo para utilizarme como chofer o pagarle algo. Y lo más humillante era que yo lo sabía. Sabía que me estaba usando, pero aceptaba cualquier migaja de atención porque pensaba que algún día ella cambiaría y finalmente me elegiría. ¡Qué ridículo fui! Mientras estaba perdido en esos pensamientos, otro mensaje apareció en la pantalla. Esta vez el nombre que vi hizo que algo dentro de mí se sintiera extraño.
Clara, ¿ya desayunaste? Eso fue todo. Ni una petición, ni una exigencia, ni manipulación disfrazada de cariño. Solo una pregunta sencilla. Pero esa simple frase me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Sofía me hubiera dicho en años, porque de repente recordé demasiadas cosas que antes ignoraba. Clara siempre preguntaba si había comido. Siempre notaba cuando dormía poco. Siempre aparecía cuando estaba enfermo. Incluso cuando yo ni siquiera le respondía a los mensajes. Y aún así, yo nunca la prioricé. En mi vida pasada recuerdo perfectamente lo que hice ese día. Le respondí de forma fría porque estaba ocupado. Ayudando a Sofía, Clara tardó varios minutos en contestar. Después de eso, y cuando finalmente respondió, solo escribió: Entiendo. Perdón por molestarte. Ahora esa frase me daba asco. No hacia ella, hacia mí, porque jamás estuvo molestando. La que sobraba en mi vida no era Clara, era Sofía. Respiré profundo antes de escribir una respuesta. Todavía no desayuno. ¿Y tú? Pasaron unos segundos. Luego apareció el indicador de que estaba escribiendo. Desaparecía, volvía, desaparecía otra vez. Como si estuviera nerviosa. Y entonces entendí algo que me destruyó lentamente por dentro. Clara siempre tuvo miedo de incomodarme. Incluso amándome. Caminaba con cuidado alrededor de mis emociones, mientras yo destruía las mías por alguien que nunca tuvo miedo de perderme. Ese día terminé yendo a la universidad más temprano de lo normal. En mi vida pasada siempre llegaba corriendo porque me desvelaba ayudando a Sofía con tareas absurdas o acompañándola a lugares donde claramente no me necesitaban. Recuerdo haber gastado noches enteras haciendo trabajos que ni siquiera llevaban mi nombre mientras ella salía con otros hombres y luego me agradecía, sonriendo como si eso bastara para mantenerme feliz. Y tristemente, bastaba. Mientras caminaba por el campus sentía una sensación extraña. Era como mirar un lugar que pertenecía a otra persona. Cada rincón tenía recuerdos humillantes que antes confundía con amor. El banco donde esperé 3 horas bajo la lluvia porque Sofía dijo que, tal vez, aparecería. La cafetería donde gasté el dinero de toda una semana solo para invitarle. Algo que apenas probó. Incluso el edificio principal, donde una vez fingí no sentirme mal después de verla, besando a otro tipo mientras yo sostenía los apuntes que ella me pidió imprimir. ¿Cómo pude soportar tanto? Todavía no lo entiendo. Estaba tan perdido en esos recuerdos que no noté a alguien acercándose hasta escuchar una voz conocida detrás de mí. Sabía que llegarías temprano hoy. Me giré lentamente, y ahí estaba Clara. Llevaba el cabello ligeramente mojado por la llovizna de la mañana y sostenía 2 cafés calientes entre las manos. Sonreía de esa forma tranquila que siempre tuvo, como si verme fuera suficiente para alegrarle el día. En mi vida pasada ni siquiera recordaba este momento. Eso fue lo que más me golpeó, porque claramente era importante para ella, pero para mí había sido un día más persiguiendo a otra persona. Clara extendió uno de los cafés hacia mí. Compré tu favorito. Mi pecho se tensó inmediatamente, porque tenía razón. Era exactamente el café que siempre me gustaba. ¿Y yo? Ni siquiera recordaba cuál era la bebida favorita de Clara. La culpa empezó a aplastarme lentamente mientras tomaba el vaso. Ella siempre prestó atención a detalles sobre mí. Detalles que ni yo mismo notaba. Y aún así, durante años, actué como si su amor fuera algo garantizado. Algo que siempre estaría esperándome sin importar cuánto la ignorara. Qué cruel fui con ella. Esa mañana intenté concentrarme en clases, pero fue imposible. No porque estuviera pensando en Sofía, como ocurría en mi vida pasada, sino porque no podía dejar de observar a Clara. Estaba sentada a unas filas delante de mí, tomando apuntes con la misma seriedad de siempre. De vez en cuando acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja, mientras escuchaba al profesor, y cada pequeño gesto suyo hacía que me sintiera peor. ¿Cómo pude ignorarla tanto tiempo? La respuesta era simple y desagradable, porque estaba obsesionado con alguien más. En mi otra vida yo veía a Clara como una presencia constante. Siempre estaba ahí ayudándome, escuchándome, apoyándome. Y justamente por eso dejé de valorarla. Me acostumbré tanto a recibir su cariño que empecé a tratarlo como algo normal, algo que nunca desaparecería. Mientras tanto, Sofía hacía exactamente lo contrario. Ella me ignoraba, me confundía, desaparecía durante días y luego volvía cuando necesitaba algo. Y yo interpretaba ese sufrimiento como amor verdadero. ¡Qué ridículo! La clase terminó y apenas salimos del aula escuché varios murmullos alrededor. No necesité girarme para saber por qué. Sofía acababa de llegar, incluso años después. Seguía teniendo esa presencia que hacía que todos voltearan a verla. Caminaba con seguridad, sonriendo apenas,
acostumbrada a recibir atención sin siquiera intentarlo. En mi vida pasada, mi corazón habría empezado a acelerarse inmediatamente. Ahora solo sentí cansancio. Ella me vio casi al instante. Pude notar la sorpresa en su rostro cuando entendió que yo no me acercaría primero, porque eso nunca pasaba. Siempre era yo quien corría detrás de ella. Siempre era yo quien iniciaba conversaciones. Siempre era yo quien parecía desesperado. Pero esta vez seguí caminando junto a Clara como si Sofía no estuviera ahí. Y por primera vez en 2 vidas, vi a Sofía girarse para mirarme confundida. Fue un detalle pequeño, pero en ese momento entendí algo importante. La gente nota tu ausencia mucho más, cuando se acostumbró a tenerte disponible todo el tiempo. Durante los siguientes días, Sofía empezó a buscarme más seguido. Al inicio fueron cosas pequeñas. Mensajes preguntando dónde estaba. Excusas absurdas para hablarme. Incluso comenzó a aparecer cerca de mis clases por casualidad. Y honestamente, si esto hubiera pasado en mi vida pasada, probablemente habría pensado que finalmente estaba enamorándose de mí. Pero ahora podía verlo con claridad. No era amor, era costumbre. Sofía estaba acostumbrada a tenerme detrás de ella todo el tiempo. Acostumbrada a recibir atención sin esfuerzo. Acostumbrada a saber que, pasara lo que pasara, yo seguiría disponible como un idiota esperando una oportunidad que nunca llegaría. Y de repente, eso desapareció. Por eso estaba inquieta. No porque me quisiera perder, sino porque no soportaba perder el control que tenía sobre mí. Ese día lo confirmé completamente. Yo estaba en la cafetería revisando unos apuntes junto a Clara cuando Sofía apareció frente a nuestra mesa. Varias personas alrededor levantaron la mirada inmediatamente. Ella siempre llamaba la atención al entrar a cualquier lugar. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue verla acercarse directamente a mí. ¿Por qué no respondes mis mensajes?, preguntó cruzándose de brazos. En mi vida pasada, una simple conversación así me habría puesto nervioso. Habría intentado explicarme, disculparme o hacer cualquier cosa para evitar que se molestara. Ahora solo levanté la vista unos segundos. Porque estaba ocupado. Pude notar cómo su expresión cambiaba ligeramente. No esperaba esa respuesta, mucho menos el tono tranquilo con el que lo dije. Sofía soltó una pequeña risa incómoda antes de sentarse sin pedir permiso. Después miró a Clara apenas unos segundos, como si recién recordara que ella estaba ahí. Y eso me molestó más de lo que esperaba. Porque Clara siempre había sido invisible para personas como Sofía. La chica amable. La chica tranquila. La que siempre está ahí. Personas que aman demasiado. Y terminan siendo tratadas como decoración emocional. Clara, en cambio, solo sonrió suavemente y empezó a guardar sus cosas. Voy a dejarlos hablar. En cuanto dijo eso, algo dentro de mí reaccionó inmediatamente. Porque en mi vida pasada, siempre fui yo quien dejaba sola a Clara para ir detrás de Sofía. Pero esta vez no pensaba repetirlo. Así que tomé mi mochila y me levanté junto a ella. No, ya me iba. El silencio que quedó después de decir eso fue incómodo para todos. Especialmente para Sofía. Todavía recuerdo su expresión exacta cuando me vio levantarme. Junto a Clara, sus ojos reflejaron algo que jamás había visto en mi vida pasada, desconcierto. Como si no pudiera entender qué estaba ocurriendo. Y tenía sentido. Durante años, yo habría cancelado cualquier cosa solo por quedarme 5 minutos más cerca de ella. Habría ignorado a cualquier otra persona con tal de recibir un poco de atención. Pero ahora estaba eligiendo irme. Y peor aún, estaba eligiendo irme con Clara. ¿En serio te vas?, preguntó Sofía intentando sonar relajada. La miré unos segundos antes de responder. Sí, nada más. Sin nervios. Sin explicaciones innecesarias. Sin intentar hacerla sentir cómoda. Por primera vez no estaba desesperado por agradarle. Y eso parecía incomodarla muchísimo más de lo que esperaba. Mientras caminábamos fuera de la cafetería, sentí las miradas de varias personas siguiéndonos. En la universidad casi todos sabían que yo llevaba años detrás de Sofía. Algunos incluso se burlaban a mis espaldas porque era demasiado obvio. El chico que siempre perseguía. El que siempre esperaba. El que siempre perdonaba. Probablemente muchos pensaban que volvería corriendo en cualquier momento. La diferencia era que yo también lo habría pensado, si no hubiera vivido ya el resultado de esa vida. Cuando salimos del edificio, Clara caminó en silencio a mi lado durante unos segundos antes de hablar finalmente. No tienes que hacer eso por mí. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Hacer qué? Distanciarte de Sofía. Su voz era tranquila, pero pude notar algo detrás de sus palabras. Resignación. Como si estuviera acostumbrada a perder antes siquiera de intentar competir. Y honestamente, eso me destruyó más de lo que debería. Porque fui yo quien le enseñó a sentirse así. En mi vida pasada, Clara siempre daba un paso atrás cuando Sofía aparecía.
Nunca reclamaba nada, nunca hacía escenas, nunca me obligaba a elegir. Simplemente sonreía y desaparecía silenciosamente, como alguien acostumbrado a no ser la prioridad de nadie. Respiré profundo antes de responderle. No me estoy alejando de Sofía por ti. Ella bajó ligeramente la mirada al escuchar eso. Y antes de que pudiera malinterpretarlo, continué hablando. Me estoy alejando porque ya me cansé de humillarme. Clara levantó la mirada lentamente después de escucharme. Pude notar la sorpresa en sus ojos, como si jamás hubiera esperado escuchar algo así de mí, y honestamente, tenía sentido. En mi vida pasada yo defendía a Sofía incluso cuando ella me trataba como basura. Cualquiera que dijera algo negativo sobre ella terminaba discutiendo conmigo. Era patético. Lo peor es que ahora podía recordar momentos que antes prefería ignorar. Veces donde Clara intentó advertirme con cuidado y yo reaccioné molesto, como si ella fuera el problema por notar algo tan evidente. Tal vez Sofía no te ve de la misma manera. Recuerdo perfectamente esa frase. Y también recuerdo cómo le respondí. ¿Por qué siempre hablas mal de ella? Nunca olvidaré la expresión de Clara ese día. No parecía enojada, solo herida. Como si hubiera entendido que, sin importar cuánto se preocupara por mí, jamás estaría por encima de Sofía en mi vida. Ahora entendía cuánto daño hice. Seguimos caminando bajo la llovizna mientras el silencio crecía entre nosotros. Pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas están pensando demasiado y ninguna sabe cómo decir lo que siente. Finalmente Clara habló otra vez. No deberías decir que te humillabas. Solté una pequeña risa amarga. Claro que sí. Ella negó suavemente con la cabeza. Cuando quieres mucho a alguien, haces cosas tontas. Esa frase me golpeó fuerte, porque Clara estaba justificándome incluso después de todo. Incluso después de verla durante años como segunda opción. Y ahí entendí otra diferencia enorme entre ella y Sofía. Sofía disfrutaba recibir amor. Clara disfrutaba darlo. Una alimentaba su ego. La otra entregaba sinceramente el corazón. De repente mi celular vibró otra vez. Sofía, ¿estás molesto conmigo? Miré el mensaje unos segundos antes de bloquear también esa cuenta. Sin responder. Sin dudar. Y por primera vez desde que regresé al pasado, sentí que realmente estaba empezando a cambiar algo. No el destino. A mí mismo. Los días empezaron a cambiar de una forma extraña después de eso. En mi vida pasada, casi todo giraba alrededor de Sofía. Mi estado de ánimo dependía de si ella me respondía rápido, de si aceptaba salir conmigo o de si me daba un poco de atención delante de otras personas. Era agotador vivir así, aunque en aquel entonces lo confundía con estar enamorado. Ahora, por primera vez en años, sentía calma. Y eso me asustaba un poco, porque empecé a notar cosas que antes ignoraba completamente. Como la forma en que Clara siempre esperaba mi mensaje de buenos días aunque fingiera no darle importancia. O cómo sonreía apenas cuando recordaba detalles pequeños sobre ella. Incluso descubrí que cambiaba ligeramente su tono de voz cuando estaba nerviosa conmigo. Detalles mínimos, pero increíblemente reales. No eran juegos, no eran manipulaciones, era cariño sincero. Y honestamente, eso me hacía sentir cada vez más culpable. Una tarde terminé quedándome hasta tarde en la biblioteca revisando unos trabajos. Cuando salí, el campus estaba casi vacío y ya había oscurecido. Lo primero que pensé fue en pedir un taxi. Entonces vi a Clara sentada cerca de la entrada principal. Estaba abrazando su mochila mientras miraba el celular. En cuanto escuchó mis pasos, levantó la cabeza inmediatamente y sonrió al verme. «¿Todavía estás aquí?», murmuré sorprendido. Ella desvió la mirada un poco, como si le diera vergüenza responder. Quería asegurarme de que no regresara solo. Mi pecho se tensó otra vez, porque recordé algo horrible. En mi vida pasada esto también ocurrió. La diferencia era que yo jamás salí por esa puerta con Clara. Ese día Sofía me llamó diciendo que discutió con el chico que le gustaba, y fui corriendo a consolarla. Dejé a Clara esperando afuera más de una hora bajo el frío. Nunca olvidaré el mensaje que me mandó después. «Ya llegué a casa, descansa». Ni siquiera reclamó, ni siquiera dijo que la abandoné ahí. Simplemente siguió preocupándose por mí. Ahora entendía por qué el recuerdo de Clara me perseguía incluso antes de morir. Porque en el fondo, siempre supe quién realmente me amaba. Solo fui demasiado estúpido para verla a tiempo. Esa noche acompañé a Clara hasta su casa. El camino no era largo, pero aún así ella caminaba despacio, como si quisiera alargar la conversación un poco más. Y honestamente, yo también. Era extraño. En mi vida pasada, salir con Clara se había vuelto algo tan cotidiano que dejé de darle importancia. Siempre asumí que estaría ahí cuando la necesitara. Nunca pensé demasiado en sus sentimientos porque para mí ella era una constante.
algo seguro. Y las personas suelen valorar menos lo que creen que nunca van a perder. Mientras caminábamos, Clara empezó a contarme cosas pequeñas sobre su día. Comentarios simples sobre clases, profesores o compañeros. Nada extraordinario. Pero por primera vez me di cuenta de algo importante. Con Clara nunca me sentía agotado. No necesitaba impresionar a nadie. No necesitaba competir por atención. No tenía miedo de decir algo incorrecto. Simplemente podía respirar. Y eso era completamente diferente a lo que sentía con Sofía. Con ella siempre estaba nervioso. Siempre intentando ser suficiente. Siempre preocupado por no perder el poco interés que me daba. Ahora entendía que vivir así no era amor. Era ansiedad. Cuando llegamos cerca de su casa, Clara se detuvo lentamente. Gracias por acompañarme. La miré unos segundos antes de responder. No tienes que agradecerme algo tan normal. Ella sonrió apenas. Para ti no era normal. La frase me golpeó directo, porque tenía razón. En mi vida pasada rara vez la acompañaba hasta aquí. Siempre encontraba alguna excusa para irme rápido si Sofía me escribía. Y aún así, Clara nunca se molestaba conmigo. Eso hacía que todo fuera peor. Porque alguien que reclama puede hacerte sentir atacado. Pero alguien que soporta el dolor en silencio termina destruyéndote con culpa cuando finalmente entiendes cuánto daño le hiciste. Clara parecía querer decir algo más, pero terminó guardándoselo. Bajó la mirada unos segundos y luego sonrió de nuevo. Descansa bien. Después empezó a caminar hacia su casa. Y fue ahí cuando noté algo que nunca había visto antes. Sus zapatos estaban ligeramente desgastados. Recordé inmediatamente que, durante esa época, Clara trabajaba medio tiempo después de clases para ayudar a su madre con los gastos. Mientras tanto, yo desperdiciaba enormes cantidades de dinero invitándole cosas a Sofía para impresionarla. Sentí un nudo horrible en el pecho, porque la persona por la que sacrificaba todo nunca me necesitó realmente. Pero la persona que sí estaba luchando sola jamás recibió nada de mí. Esa noche no pude dormir. Por más que cerraba los ojos, seguía recordando los zapatos desgastados de Clara. Era una tontería comparado con todos los errores enormes que cometí en mi vida pasada. Pero justamente por eso dolía tanto, porque demostraba cuánto ignoraba cosas importantes. Yo conocía perfectamente las marcas favoritas de Sofía, los restaurantes que le gustaban y hasta el tipo de regalos que podía presumir en redes sociales. Gasté cantidades absurdas de dinero intentando impresionarla, creyendo que si hacía suficiente por ella, algún día finalmente me miraría diferente. Mientras tanto, ni siquiera noté que Clara estaba pasando dificultades económicas. Y aún así, ella seguía sonriendo frente a mí. Eso era lo que más me destruía. No recuerdo haber visto a Clara pedir ayuda una sola vez. Incluso cuando estaba cansada. Incluso cuando claramente necesitaba apoyo. Seguía preocupándose más por los demás que por sí misma. Tal vez por eso terminé dándola por sentado. Porque las personas como Clara aman de una forma silenciosa. No exigen atención. No hacen drama. No amenazan con irse. Simplemente permanecen. Hasta que un día ya no están. Y ahí recién entiendes todo lo que hacían por ti. A la mañana siguiente llegué temprano a la universidad otra vez. Esta vez llevaba una bolsa pequeña en la mano. No era algo caro, pero pasé demasiado tiempo pensando qué comprarle antes de decidirme. Un desayuno caliente, nada más. Ridículamente simple. Pero mientras esperaba cerca del edificio principal, me di cuenta de algo humillante. En mi vida pasada habría gastado cientos de dólares sin pensarlo si Sofía me pedía algo. Pero ahora estaba nervioso solo por darle desayuno a Clara, porque no sabía cómo recibiría algo tan básico de mi parte. Eso demostraba cuánto me había acostumbrado ella a no esperar nada de mí. Cuando finalmente apareció, se detuvo apenas me vio. Después miró la bolsa en mis manos con evidente sorpresa. ¿Qué es eso? Intenté responder con naturalidad. Desayuno. Clara parpadeó varias veces. ¿Para mí? Esa pregunta me golpeó más de lo que debería, porque sonó genuinamente confundida. Como si la idea de que alguien hiciera algo así por ella fuera difícil de creer. Y en ese momento entendí algo que me hizo odiarme todavía más. No fui el único que se acostumbró a ponerla en segundo lugar. Clara también empezó a creer que merecía menos. Clara sostuvo la bolsa con ambas manos como si tuviera miedo de arruinar algo importante. Durante unos segundos solo la observó en silencio. Y esa simple reacción me hizo sentir un peso horrible en el pecho. Porque no estaba actuando como alguien acostumbrada a recibir cariño. Estaba actuando como alguien sorprendida de que alguien pensara en ella. «Gracias», dijo finalmente con una voz mucho más baja de lo normal. Después apartó la mirada rápidamente, como si le avergonzara emocionarse por algo tan pequeño. Y eso terminó de romperme por dentro. En mi vida pasada, yo hacía cosas absurdas por Sofía esperando atención.
Flores caras, regalos innecesarios, cenas costosas que ella aceptaba con naturalidad, como si fuera obvio que debía esforzarme para merecer unos minutos de su tiempo. Pero Clara parecía feliz solo porque recordé que no había desayunado. ¿Qué clase de persona fui para no ver la diferencia? Mientras caminábamos hacia el aula, pude notar que Clara sostenía la bolsa con muchísimo cuidado, como si fuera algo valioso, y honestamente, eso me dolía más de lo que cualquier rechazo de Sofía llegó a dolerme jamás, porque empezaba a entender una verdad incómoda. Las personas que reciben poco cariño aprenden a valorar migajas, y yo fui una de las razones por las que Clara terminó siendo así. Cuando entramos al salón, varias personas nos miraron inmediatamente. No era raro verme con Clara, pero sí era raro verme prestándole atención de esa manera. En mi vida pasada, yo casi siempre actuaba distraído cuando estaba con ella, especialmente si Sofía estaba cerca, como si me avergonzara que los demás pensaran que Clara me gustaba. Ahora recordar eso me daba asco. Nos sentamos juntos y Clara empezó a sacar sus cosas lentamente. Entonces noté algo más. Su celular estaba viejo, mucho más de lo que recordaba. La carcasa estaba ligeramente rota en una esquina y la pantalla tenía pequeñas grietas cerca del borde. Clara intentó ocultarlo rápido apenas vio que lo observé, y nuevamente sentí culpa, porque mientras ella intentaba ahorrar hasta en cosas básicas, yo desperdiciaba dinero intentando impresionar a alguien que probablemente ya ni recuerda todo lo que hice por ella. De repente escuchamos unos pasos acercándose. Ni siquiera necesité levantar la vista para saber quién era. Sofía. Sofía se detuvo justo frente a nosotros. Todo el salón se quedó más silencioso de lo normal casi al instante. No porque estuviera pasando algo escandaloso, sino porque todos sabían cómo eran las cosas entre ella y yo. O mejor dicho, cómo habían sido siempre. El chico obsesionado, la chica imposible, la historia ridícula que todos podían notar menos yo. Pero ahora las miradas eran diferentes, porque yo estaba sentado junto a Clara, y ni siquiera me había levantado al ver llegar a Sofía. Todavía recuerdo cómo en mi vida pasada bastaba verla aparecer para que automáticamente abandonara cualquier conversación. Era casi instintivo, como un perro entrenado reaccionando al sonido de una orden. ¡Qué humillante! ¿Podemos hablar?, preguntó Sofía mirándome directamente. Antes, escuchar eso habría sido suficiente para acelerar mi corazón. Ahora solo sentí cansancio. Levanté la vista lentamente. ¿Sobre qué? Pude notar un pequeño cambio en su expresión al escuchar mi tono. Probablemente esperaba que me pusiera nervioso o que intentara agradarle como siempre, pero ya no tenía energía para seguir, actuando como alguien desesperado por recibir atención. Sofía cruzó los brazos antes de responder. Has estado muy raro estos días. Qué irónico. Pasé años enteros humillándome frente a ella y nunca le pareció extraño. Pero bastaron unos días dejando de perseguirla para que empezara a inquietarse. La gente rara vez valora lo que tiene delante, hasta que siente que puede perderlo. Tal vez solo estoy ocupado, respondí tranquilamente. Ella me observó unos segundos en silencio. Después su mirada bajó hacia el desayuno que Clara todavía tenía sobre la mesa. Y entonces entendí algo importante. Sofía no estaba acostumbrada a verme prestándole atención a otra persona, mucho menos a Clara, porque en nuestra dinámica anterior Clara siempre era invisible, la amiga amable, la chica tranquila, la que jamás causaba problemas. Pero ahora yo estaba cambiando las reglas sin avisar. Y eso empezaba a molestarle. ¿Hoy saldrás después de clases?, preguntó Sofía de repente. En mi vida pasada habría cancelado cualquier plan inmediatamente, sin importar qué estuviera haciendo, sin importar con quién estuviera. Pero esta vez miré a Clara unos segundos antes de responder. Ya tengo planes. El silencio que vino después fue incómodo, especialmente porque Sofía parecía incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Y honestamente, yo tampoco podía creer que finalmente hubiera aprendido a elegir mi dignidad antes que una ilusión. Después de escuchar mi respuesta, Sofía permaneció inmóvil unos segundos. Era una reacción pequeña, casi imperceptible, pero yo la conocía demasiado bien. Sabía exactamente cómo funcionaba su orgullo. Durante años estuvo acostumbrada a verme disponible todo el tiempo, como si mi vida girara únicamente alrededor de ella. Y siendo sincero, así era. Por eso ahora no entendía qué estaba pasando. ¿Planes?, repitió lentamente. Asentí sin darle más explicaciones. Pude notar cómo varias personas alrededor fingían revisar sus teléfonos mientras escuchaban claramente la conversación. En la universidad siempre hubo rumores sobre mí y Sofía, pero ahora la situación era distinta, porque el chico que normalmente corría detrás de ella estaba rechazándola delante de todos.
Y peor aún, estaba haciéndolo mientras permanecía sentado junto a Clara. Sofía finalmente soltó una pequeña risa incómoda. ¿Desde cuándo estás tan ocupado? En mi vida pasada habría interpretado esa pregunta como una oportunidad. Habría intentado explicarme, hacerla reír o buscar cualquier excusa para recuperar su atención. Ahora solo podía ver la verdad detrás de sus palabras. Ella no estaba herida, estaba confundida. Confundida porque ya no reaccionaba como esperaba. Y honestamente eso me hizo sentir algo extraño. No satisfacción. Más bien vergüenza de recordar cuánto tiempo permití que alguien tuviera tanto control sobre mí. Antes de que pudiera responder, Clara empezó a guardar sus cosas lentamente, claramente incómoda con la situación. Ese gesto me molestó inmediatamente, porque otra vez estaba intentando desaparecer para no incomodar a nadie. Como siempre, fue ahí cuando tomé una decisión simple, pero importante. Tomé la mochila de Clara antes de que pudiera cargarla y me levanté de mi asiento. Vamos, llegaremos tarde. Ella me miró sorprendida. Sofía también. Y por primera vez desde que regresé al pasado, vi algo nuevo en los ojos de Sofía. No era cariño, no era amor, era miedo. El miedo de alguien que empieza a darse cuenta de que quizá perdió una atención, que creyó eterna. Mientras caminábamos hacia la salida del salón, pude sentir la mirada de Sofía clavada en mi espalda. Pero esta vez no volteé, porque entendí algo demasiado tarde en mi otra vida. La persona correcta nunca debería sentirse como una competencia agotadora. El amor no debería hacerte rogar por existir en la vida de alguien. Después de hablar con Clara, algo dentro de mí terminó de cambiar. No fue instantáneo. No fue ese tipo de transformación ridícula donde alguien despierta un día completamente distinto. Seguía teniendo recuerdos, inseguridades y emociones de mi vida pasada. Seguía sintiendo rabia al pensar en todo el tiempo que desperdicié detrás de Sofía. Pero ahora también sentía otra cosa, claridad. Por primera vez podía ver mis relaciones tal como realmente eran, y no como quería imaginarlas. Los días siguientes empecé a pasar más tiempo con Clara de forma natural. Almorzábamos juntos, estudiábamos juntos y a veces simplemente caminábamos por el campus, hablando de cosas pequeñas que, antes ni siquiera, me habría detenido a escuchar. Y mientras más tiempo estaba con ella, más entendía lo tranquilo que podía sentirse el cariño cuando era sincero. No había juegos, no había ansiedad. No tenía que preguntarme cada 5 minutos si estaba siendo suficiente. Con Clara nunca sentía miedo de perderla. Y justamente por eso, en mi vida pasada, jamás valoré lo suficiente su presencia. Una tarde estábamos revisando unos trabajos en la biblioteca cuando Clara se quedó dormida sobre la mesa. Al principio pensé en despertarla, pero luego noté las ojeras bajo sus ojos y me detuve. Se veía agotada. Recordé inmediatamente que trabajaba después de clases y probablemente apenas estaba durmiendo unas horas al día. En mi vida pasada ni siquiera noté eso. O peor, tal vez lo noté, y decidí ignorarlo. Mientras estaba perdido en esos pensamientos, mi celular vibró. Otra vez Sofía. No sabía cómo consiguió mi nuevo contacto después de bloquearla, pero honestamente tampoco me sorprendía. Cuando alguien se acostumbra demasiado a recibir tu atención, hará cualquier cosa para recuperarla. El sábado haré una reunión. Quiero que vengas. Leí el mensaje varias veces, y de inmediato recordé exactamente qué era esa reunión. En mi vida pasada fui como un idiota, creyendo que finalmente tenía una oportunidad con ella. Terminé pasando toda la noche, viéndola coquetear con otro hombre mientras yo permanecía cerca, esperando migajas de atención. ¡Qué humillante! Estuve a punto de ignorar el mensaje, pero entonces recordé algo importante. Esa noche también fue el cumpleaños de Clara, y en mi otra vida, la dejé sola para ir detrás de Sofía. Recordar ese día me hizo sentir un vacío horrible en el pecho, porque no solo olvidé el cumpleaños de Clara en mi vida pasada, lo arruiné completamente. Todavía puedo recordarlo con demasiada claridad. Ella me esperó durante horas frente a una pequeña cafetería cerca de la universidad. Incluso había reservado una mesa usando el dinero que probablemente llevaba semanas ahorrando. Recuerdo que me escribió varias veces preguntando si ya iba en camino. Y yo ni siquiera respondí. Estaba demasiado ocupado siguiendo a Sofía de un lado a otro en esa absurda reunión, creyendo que finalmente estaba acercándome a ella. ¡Qué patético! Lo peor fue que Clara nunca me reclamó directamente. Al día siguiente simplemente sonrió y dijo que entendía que debía estar ocupado. Ahora esa sonrisa me perseguía como una maldición. Miré a Clara dormida frente a mí y sentí culpa otra vez. Incluso descansando parecía cansada, como si estuviera acostumbrada a soportar demasiado sin pedir ayuda. Y yo fui una de las razones. Mi celular vibró nuevamente. «Sofía, ¿vendrás o no?».
En mi vida pasada habría respondido inmediatamente. Habría sentido emoción solo por pensar que me quería cerca. Ahora solo veía manipulación disfrazada de interés. Porque Sofía nunca me buscaba cuando estaba feliz. Me buscaba cuando necesitaba sentirse importante. Cuando necesitaba confirmar que todavía podía tenerme detrás de ella. Y sinceramente, yo permití eso durante demasiados años. Sin pensarlo mucho más, bloqueé ese número también. Después guardé el celular y volví a mirar a Clara. Por primera vez entendía lo ridículo que era pasar la vida, persiguiendo a alguien que te hacía sentir insuficiente, mientras ignoras a la persona que te hace sentir en paz. De repente Clara se movió ligeramente y abrió los ojos lentamente. Al darse cuenta de que se quedó dormida, se incorporó de inmediato claramente avergonzada. Lo siento. No quería dormir aquí. Negué suavemente con la cabeza. ¿Cuántas horas estás durmiendo últimamente? Ella evitó mirarme. Estoy bien. Esa respuesta me molestó más de lo que esperaba, porque reconocí inmediatamente ese tipo de mentira. La misma que usan las personas que están acostumbradas a resolver todo solas. Y fue ahí cuando tomé una decisión silenciosa. Esta vez no iba a limitarme a sentir culpa por el pasado. Iba a empezar a actuar diferente. Después de salir de la biblioteca, acompañé a Clara hasta la parada de autobús. El cielo ya estaba oscuro y el viento frío hacía que varias personas caminaran rápido por las calles, intentando llegar a casa cuanto antes. Clara, en cambio, seguía hablando conmigo como si no quisiera que la conversación terminara todavía. Y honestamente, yo tampoco quería que terminara. Era extraño darse cuenta de cuánto había ignorado en mi vida pasada. Clara no era silenciosa porque no tuviera cosas que decir. Simplemente estaba acostumbrada a que casi nadie la escuchara de verdad. Especialmente yo. Mientras esperábamos el autobús, noté que Clara revisaba constantemente la hora en su celular. Parecía nerviosa. ¿Tienes trabajo hoy?, pregunté. Ella asintió lentamente. Entré al turno de noche esta semana. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Otra vez? Clara sonrió como si no fuera importante. Necesitamos el dinero. Esa respuesta me dejó pensando varios segundos, porque recordé algo que había olvidado completamente. Durante esa época, la madre de Clara estaba enferma y gran parte de los gastos médicos salían del salario miserable que ella ganaba trabajando, después de clases, y yo jamás me enteré. O peor, jamás pregunté. Mientras ella pasaba noches enteras trabajando y estudiando al mismo tiempo, yo desperdiciaba cantidades absurdas de dinero intentando comprar el cariño de Sofía. La vergüenza que sentí en ese momento fue insoportable. De repente el celular de Clara vibró. Ella miró la pantalla rápidamente y luego guardó el teléfono casi de inmediato. Pero alcancé a verlo. El jefe. Y por la expresión incómoda de Clara entendí inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Ella intentó sonreír. Nada importante. Suspiré lentamente. Clara. Durante unos segundos pareció debatirse internamente antes de responder. Una compañera faltó hoy, así que probablemente tenga que cubrir más horas. Sentí rabia inmediatamente, no hacia ella, hacia mí mismo. Porque en mi vida pasada yo estaba tan obsesionado persiguiendo a Sofía, que jamás vi el esfuerzo silencioso que Clara hacía todos los días solo para seguir adelante. Y aún así nunca se quejaba, nunca pedía nada, nunca intentaba darme lástima. Fue entonces cuando entendí algo que me hizo sentir todavía peor. Clara no necesitaba que alguien la salvara. Necesitaba que, por una vez en su vida, alguien pensara en ella antes que en sí mismo. Y yo jamás lo hice. Esa noche no dejé de pensar en Clara ni un solo momento. Mientras intentaba estudiar, seguían apareciendo imágenes de mi vida pasada una tras otra. Clara dormida sobre la mesa por el cansancio. Clara sonriendo aunque claramente estaba agotada. Clara esperando mensajes míos durante horas mientras yo corría detrás de Sofía como un idiota. Y lo peor era que ahora empezaba a recordar cosas todavía más dolorosas. Momentos donde Clara necesitaba apoyo. Y yo simplemente no estaba. Recuerdo una noche específica en mi otra vida. Ella me llamó cerca de medianoche preguntándome si podía hablar conmigo un momento. Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando. Pero yo estaba ocupado, acompañando a Sofía después de otra de sus discusiones absurdas con él, hombre que realmente le gustaba. Así que le respondí algo que todavía me da asco recordar. ¿Puede ser mañana? Clara guardó silencio unos segundos antes de responder. Claro, perdón. Al día siguiente descubrí que su madre había sido internada de emergencia esa noche. Y aún así, ella nunca me reprochó nada. ¿Cómo pude ser tan ciego? Mi pecho se sintió pesado mientras miraba el techo de mi habitación. Cuanto más recordaba, más entendía algo horrible. Clara me amó en el peor momento posible,
Me amó cuando yo no sabía valorar nada. Cuando era inmaduro, egoísta, obsesivo. Y aún así permaneció conmigo. De repente mi celular vibró. Un mensaje desconocido. No necesité mucho para adivinar quién era. Sofía, ¿por qué me estás evitando? Me quedé mirando la pantalla varios segundos. En mi vida pasada habría sentido felicidad al leer algo así. Habría pensado que finalmente estaba preocupándose por mí. Ahora solo veía ego herido. Porque alguien que realmente te quiere, no espera perderte para empezar a notarte. Bloqueé ese número también sin responder. Luego dejé el celular a un lado y cerré los ojos lentamente. Pero esta vez no pensé en Sofía. Pensé en el cumpleaños de Clara. En cómo la dejé esperando sola mientras yo perseguía una ilusión. Y fue ahí cuando tomé una decisión definitiva. Esta vez no iba a cometer el mismo error. Aunque tuviera que cambiar completamente la persona que fui durante años. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Y honestamente, una parte de mí estaba nerviosa. No por ver a Sofía. Esa ansiedad absurda desaparecía un poco más cada día. Lo que realmente me inquietaba era enfrentar algo que había arruinado completamente en mi vida pasada. El cumpleaños de Clara. Todavía recuerdo cómo terminó aquella noche en mi otra vida. Clara permaneció, sola en esa cafetería durante horas, esperando a alguien que nunca apareció. Después regresó a casa bajo la lluvia porque no quiso gastar dinero extra en transporte. Y mientras ella hacía eso, yo estaba viendo a Sofía reír con otro hombre. Pensar en eso todavía me daba asco. Por eso esta vez salí temprano de casa. Pasé casi toda la mañana buscando un regalo adecuado. Aunque terminé dándome cuenta de algo incómodo. No sabía realmente qué le gustaba a Clara. Ese descubrimiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo era posible que una persona me amara durante años? Y yo ni siquiera conociera detalles simples sobre ella. Al final compré algo pequeño pero sincero. Un cuaderno elegante para sus apuntes y una pluma de buena calidad. Recordaba haberla visto escribir constantemente listas y notas en hojas viejas, así que al menos sabía que realmente lo usaría. Cuando llegué a la cafetería, Clara ya estaba ahí. Pero esta vez no había tristeza en la escena. No estaba mirando constantemente la puerta esperando mensajes. No estaba sola intentando fingir que no le importaba. En cuanto me vio entrar, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Como si todavía no pudiera creer que realmente aparecí. Y honestamente, eso me dolió. Porque demostraba que una parte de ella esperaba volver a ser dejada atrás. Me acerqué lentamente a la mesa y coloqué el pequeño regalo frente a ella. ¡Feliz cumpleaños! Clara me observó en silencio varios segundos. Después miró la caja otra vez, y finalmente sonrió de una forma tan sincera, que sentí un nudo extraño en el pecho. No era una sonrisa deslumbrante como las de Sofía. No buscaba llamar la atención. Era cálida, tranquila, real. Y mientras la veía feliz por algo tan simple, entendí una verdad que probablemente debí aprender hace mucho tiempo. Las personas correctas no te hacen sentir agotado intentando merecer cariño. Te hacen sentir en casa. La cena con Clara fue mucho más sencilla de lo que imaginé. Y justamente por eso, terminó significando más para mí de lo que esperaba. No había tensión absurda. No tenía que pensar demasiado antes de hablar. No estaba intentando impresionarla constantemente. Simplemente estábamos ahí, conversando, riendo de cosas pequeñas. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentí que podía disfrutar un momento sin miedo a hacer algo mal. Y eso me hizo darme cuenta de algo incómodo. En mi vida pasada nunca fui realmente feliz persiguiendo a Sofía. Estaba emocionado, obsesionado, ansioso, pero no feliz. Con Clara era diferente. Ella sonrió varias veces mientras abría el regalo. Pasó los dedos lentamente sobre la portada del cuaderno, nuevo como si estuviera intentando no emocionarse demasiado. «Es muy bonito», murmuró. Después levantó la vista hacia mí. «No tenías que comprarme algo». Otra frase que me dolió más de lo normal, porque Clara siempre hablaba como alguien acostumbrada a recibir poco. Como si el cariño fuera un lujo que debía agradecer incluso en sus formas más básicas. En medio de la conversación, el celular de Clara vibró varias veces seguidas. Ella lo miró rápidamente y su expresión cambió apenas. Preocupación. ¿Ocurre algo?, pregunté. Intentó sonreír inmediatamente. «No es nada». Mentira. Ya empezaba a reconocer cuándo escondía cosas para no preocupar a otros. Después de insistir un poco, finalmente suspiró resignada y me mostró el mensaje. Era del hospital. Su madre necesitaba unos medicamentos nuevos y el costo era mucho, más alto de lo esperado. Sentí un vacío extraño en el pecho, porque recordé exactamente qué hice en mi vida pasada cuando ocurrió esto. Nada. Clara jamás me contó directamente la situación porque sabía que yo estaba demasiado ocupado detrás de Sofía, y yo estaba tan
obsesionado con mis propios problemas emocionales, que ni siquiera noté lo mal que la estaba pasando. Ahora podía verlo claramente. Las ojeras, el cansancio, las horas extras, la preocupación constante. Había estado luchando sola todo este tiempo, y aún así seguía encontrando energía para preocuparse por mí. Eso hizo que algo dentro de mí terminara de romperse definitivamente, porque mientras yo desperdiciaba años intentando ganar el amor de alguien que jamás me eligió, la persona que verdaderamente me quería estaba sobreviviendo al dolor en silencio. Después de salir de la cafetería, insistí en acompañar a Clara hasta el hospital. Al principio intentó negarse varias veces. Decía que no hacía falta, que podía ir sola, que seguramente yo tenía cosas más importantes que hacer. Y honestamente, escuchar eso me hizo sentir peor, porque demostraba cuánto se había acostumbrado a no depender de nadie, especialmente de mí. El camino fue silencioso. Clara sostenía su bolso con fuerza, mientras miraba constantemente por la ventana del autobús. Aunque intentaba parecer tranquila, podía notar claramente la preocupación en su rostro. Y lo peor era saber que en mi vida pasada ella pasó por todo esto completamente sola. Cuando llegamos al hospital, el olor a medicamentos y desinfectante me golpeó de inmediato. Clara caminó rápido por los pasillos como alguien demasiado acostumbrada a ese lugar. Saludaba a enfermeras por su nombre, conocía horarios, conocía médicos. Eso me hizo entender algo doloroso. Ella llevaba mucho tiempo luchando sin ayuda. Al entrar en la habitación, vi a su madre dormida en la cama. Clara inmediatamente cambió su expresión apenas se acercó. Sonrió suavemente, acomodó la manta y revisó algunos medicamentos con movimientos que parecían casi automáticos, como si hubiera repetido esa rutina cientos de veces. Me quedé observándola en silencio, y mientras lo hacía, apareció otro recuerdo de mi vida pasada. Una vez Clara me pidió ayuda para acompañar a su madre a una consulta importante porque ella tenía examen en la universidad el mismo día. Yo acepté sin pensarlo demasiado, pero terminé cancelando a último momento porque Sofía quería que la acompañara a comprar ropa para una fiesta. Todavía recuerdo la respuesta de Clara cuando le avisé. No te preocupes, lo resolveré. Eso fue todo. Sin enojo, sin reclamos, sin hacerme sentir culpable. Y quizás por eso seguí siendo tan egoísta durante años. Porque Clara siempre soportaba el dolor en silencio. Mientras estaba perdido en esos pensamientos, la madre de Clara despertó lentamente. Apenas me vio, sonrió con amabilidad. Así que tú eres el chico del que mi hija habla tanto. Clara se puso nerviosa inmediatamente. ¡Mamá! Pero yo apenas podía reaccionar, porque en mi vida pasada jamás escuché algo así. Nunca estuve lo suficiente cerca de Clara para conocer realmente su mundo. Y en ese momento entendí otra verdad horrible. Yo ocupaba un lugar importante en la vida de Clara, muchísimo antes de merecerlo. Después de escuchar a la madre de Clara, el ambiente en la habitación se volvió extraño. Clara estaba claramente avergonzada. Evitaba mirarme directamente mientras acomodaba algunas cosas cerca de la cama, intentando cambiar de tema lo más rápido posible. Pero su madre parecía demasiado feliz de verme como para notar la tensión. Y honestamente, yo seguía procesando esas palabras. El chico del que mi hija habla tanto. Era una frase sencilla, pero para mí significaba algo enorme, porque en mi vida pasada, jamás me detuve a pensar cuánto espacio ocupaba yo en la vida de Clara. Siempre asumí que ella simplemente estaba ahí porque sí, como si su cariño fuera algo automático que no necesitaba explicación. Ahora empezaba a entender que detrás de cada mensaje, cada espera y cada sonrisa, había sentimientos reales que yo ignoré durante años. La madre de Clara siguió hablando conmigo con mucha naturalidad. Me preguntó sobre la universidad, sobre mis clases e incluso recordó pequeños detalles que Clara claramente le había contado antes. Y eso me hizo sentir todavía peor, porque yo apenas sabía cosas básicas sobre ellas. No conocía sus problemas económicos. No sabía cuánto tiempo llevaba enferma. No sabía cuánto estaba sacrificando Clara todos los días. Pero ellas sí sabían cosas sobre mí. Demasiadas. En un momento, la madre de Clara sonrió, suavemente antes de decir algo que me dejó completamente inmóvil. Gracias por cuidar de mi hija. Sentí un golpe directo en el pecho, porque no podía aceptar esas palabras. No después de todo lo que hice en mi otra vida. Yo no cuidé de Clara. La ignoré. La hice sentir insuficiente. La acostumbré a recibir migajas de atención mientras yo entregaba todo a alguien más. No merecía agradecimiento. Merecía arrepentirme el resto de mi vida. Clara pareció notar mi expresión porque rápidamente intervino. Mamá, él solo vino a acompañarme. Pero su madre negó suavemente con la cabeza. Eso ya significa mucho. Otra frase sencilla. Otra frase que me destruyó lentamente.
porque demostraba lo poco acostumbradas que estaban a recibir ayuda sincera. Y en ese momento entendí algo importante. Las personas que pasan demasiado tiempo sobreviviendo solas, terminan agradeciendo cosas que deberían recibir naturalmente. Presencia, apoyo, compañía, cosas básicas. Mientras salíamos de la habitación para dejar descansar a su madre, Clara caminó en silencio a mi lado unos segundos antes de murmurar algo casi en voz baja. Gracias por venir conmigo hoy. La miré directamente antes de responder. No vuelvas a agradecerme por quedarme a tu lado, porque esta vez pensaba hacerlo de verdad. Clara se quedó mirándome unos segundos después de escuchar eso, como si estuviera intentando descubrir si realmente hablaba en serio. Y honestamente, podía entenderla. En mi vida pasada yo decía muchas cosas que jamás cumplía. Prometía estar presente y luego desaparecía apenas Sofía me llamaba. Prometía ayudarla y terminaba priorizando cualquier otra cosa. Poco a poco, Clara aprendió a no esperar demasiado de mí. Tal vez por eso ahora reaccionaba con tanta cautela. Porque las personas que fueron decepcionadas demasiadas veces, dejan de confiar incluso en las cosas buenas. Mientras caminábamos por el pasillo del hospital, vi a Clara sacar discretamente algunos billetes arrugados de su bolso para revisarlos. Intentó hacerlo rápido pensando que no me daría cuenta, pero la vi y entendí inmediatamente lo que estaba calculando. Medicamentos, transporte, comida, horas de trabajo, todo al mismo tiempo. Sentí una presión horrible en el pecho, porque mientras ella contaba dinero intentando sobrevivir, yo recordaba perfectamente cuánto desperdicié en mi vida pasada tratando de impresionar a Sofía. Regalos caros, cenas absurdas, detalles que jamás significaron nada. Gasté tanto intentando comprar cariño, mientras ignoraba a la persona que realmente necesitaba apoyo. De repente Clara guardó el dinero rápidamente y sonrió como si nada pasara. Ya deberías irte, es tarde. La observé en silencio unos segundos, incluso agotada, preocupada y claramente sobrecargada. Seguía pensando primero en los demás. Eso me hizo tomar otra decisión. ¿Cuánto cuestan los medicamentos? Clara levantó la vista inmediatamente. No tienes que preocuparte por eso. Clara, ella negó rápidamente con la cabeza. No quiero pedirte dinero. La frase salió tan rápido que parecía preparada desde hace tiempo. Y ahí entendí algo importante. Clara estaba acostumbrada a resolver todo sola porque sentía que depender de alguien era una carga. Probablemente pasó demasiado tiempo escuchando que debía ser fuerte. Demasiado tiempo creyendo que pedir ayuda molestaba a otros. Respiré profundo antes de hablar otra vez. No estoy ayudándote porque me des lástima. Ella permaneció callada. Quiero ayudarte porque eres importante para mí. En cuanto dije eso, Clara dejó de caminar. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendidos. Y por primera vez desde que regresé al pasado, vi claramente cómo las defensas emocionales de Clara empezaban a romperse poco a poco. Porque quizás una parte de ella también estaba cansada de sentirse sola todo el tiempo. Clara permaneció inmóvil varios segundos después de escucharme. El pasillo del hospital estaba casi vacío a esa hora, así que el silencio entre nosotros se sintió todavía más fuerte. Ella seguía mirándome como si intentara descubrir si realmente hablaba en serio, o si solo estaba dejándome llevar por la emoción del momento. Y honestamente no podía culparla. Yo mismo habría desconfiado de alguien como yo, porque durante años le enseñé exactamente lo contrario. Le enseñé que siempre estaría en segundo lugar, que mis prioridades cambiaban fácilmente, que podía desaparecer apenas otra persona llamara mi atención. Por eso ahora no bastaban las palabras. Tenía que demostrarle que realmente había cambiado. Clara finalmente apartó la mirada y soltó una pequeña risa nerviosa. No deberías decir cosas así tan fácilmente. Esa frase me dolió, porque dejó claro que no estaba acostumbrada a escuchar algo sincero sobre sí misma. Respiré profundo antes de responder. No lo estoy diciendo por impulso. Ella volvió a mirarme lentamente, y por primera vez desde que regresé al pasado sentí miedo de verdad. No miedo al rechazo, miedo de haber llegado demasiado tarde otra vez. Porque aunque ahora entendía cuánto valía Clara, eso no borraba el daño que le hice durante años. Las personas no recuperan confianza solo porque alguien finalmente abre los ojos. A veces el cansancio emocional es demasiado profundo. Mientras estaba perdido en esos pensamientos, el celular de Clara vibró nuevamente. Ella revisó el mensaje y su expresión cambió apenas. Preocupación otra vez. ¿Qué pasó?, pregunté. Clara dudó unos segundos antes de responder. El dueño del restaurante quiere que cubra otro turno mañana. Fruncí el ceño inmediatamente. ¿Mañana también trabajas? Ella asintió lentamente. Necesito el dinero. Sentí rabia. Pero esta vez no era culpa ni arrepentimiento. Era rabia hacia la situación. Porque Clara llevaba demasiado
tiempo cargando todo sola, mientras seguía actuando como si no tuviera derecho a cansarse. Y lo peor era saber que, en mi vida pasada, yo jamás noté nada de eso. Probablemente mientras ella trabajaba hasta agotarse, yo seguía esperando mensajes de Sofía como un idiota. Apreté la mandíbula antes de hablar. Mañana iré a buscarte al trabajo. Clara abrió los ojos sorprendida inmediatamente. No hace falta. La hace. Ella guardó silencio. Y entonces entendí algo importante mientras la veía evitar mi mirada otra vez. Clara estaba acostumbrada a ser querida solo a medias. Pero esta vez, yo no pensaba volver a dejarla sola. Al día siguiente no dejé de pensar en Clara ni un solo momento. Incluso durante clases seguía recordando la expresión que tuvo cuando le dije que iría a buscarla al trabajo. Parecía sorprendida, pero también asustada, y entendía perfectamente por qué. Cuando alguien pasa demasiado tiempo resolviendo todo solo, empieza a desconfiar de cualquier ayuda sincera. No porque no la quiera, sino porque teme acostumbrarse a depender de alguien que podría desaparecer después. Y siendo honesto, yo le di suficientes razones para pensar así. En mi vida pasada prometí muchas cosas que nunca cumplí. Decía que estaría ahí y luego desaparecía detrás de Sofía apenas tenía la oportunidad. Poco a poco, Clara aprendió a esperar menos de mí para no salir lastimada. Ahora me tocaba cambiar eso. No con palabras, con acciones. Esa noche fui directamente al restaurante donde Clara trabajaba después de clases. Apenas llegué, entendí inmediatamente por qué siempre terminaba tan cansada. El lugar estaba lleno. Los empleados iban de un lado a otro sin descanso y Clara cargaba varias bandejas, mientras intentaba atender mesas al mismo tiempo. Aún así seguía sonriendo educadamente frente a los clientes, como si no estuviera agotada. Y entonces ocurrió algo que me molestó más de lo esperado. Un hombre sentado cerca de la barra empezó a hablarle de una forma claramente incómoda. Sonrisas demasiado insistentes. Comentarios disfrazados de bromas. La típica actitud desagradable de alguien que cree que puede incomodar a una trabajadora porque ella no puede responder mal. Clara intentó mantenerse profesional, pero pude notar inmediatamente la incomodidad en su expresión. Y lo peor fue darme cuenta de algo. En mi vida pasada probablemente esto también ocurrió muchas veces, y yo jamás estuve ahí para verla. Sentí una presión extraña en el pecho mientras observaba la escena. No era celos, era culpa. Porque Clara llevaba años enfrentando sola cosas que yo ni siquiera imaginaba mientras estaba demasiado ocupado obsesionándome con una mujer que nunca me eligió. El hombre volvió a intentar detenerla cuando ella quiso irse de la mesa. Y ahí fue cuando me levanté. Caminé directamente hacia ellos antes de hablar con calma. Ella está trabajando. Déjala tranquila. El hombre me miró claramente molesto. ¿Y tú quién eres? Por un segundo pensé en responder cualquier cosa. Pero entonces miré a Clara. Y entendí algo importante. Ya no quería seguir actuando como alguien que observa desde lejos mientras ella soporta todo sola. Así que respondí sin apartar la mirada. Alguien que no piensa dejarla sola otra vez. El hombre me observó unos segundos antes de soltar una risa burlona. Relájate. Solo estaba hablando con ella. Pero yo ya había vivido demasiado para no reconocer ese tipo de actitud inmediatamente. Personas que cruzan límites y luego actúan como si el problema fuera tu reacción. Sentí la tensión en el ambiente crecer lentamente. Clara dejó la bandeja sobre la mesa y rápidamente intentó intervenir antes de que la situación empeorara. Está bien, de verdad. Esa frase me molestó más de lo que debería, porque otra vez estaba intentando minimizar algo incómodo para evitar problemas, como si estuviera acostumbrada a soportar cosas desagradables mientras fingía que no le afectaban. Y honestamente, probablemente así era. El hombre finalmente desvió la mirada con fastidio y volvió a sentarse, sin decir nada más. No, valía la pena discutir con alguien así. Pero mientras me alejaba de la mesa junto a Clara, seguía sintiendo rabia. No solo por lo que acababa de pasar, sino porque entendí cuántas veces ella debió enfrentar situaciones similares completamente sola. Cuando llegamos cerca de la cocina, Clara suspiró lentamente antes de mirarme. No hacía falta meterte en eso. La observé unos segundos. Claro que hacía falta. Ella bajó ligeramente la mirada. Estoy acostumbrada. Esa respuesta me golpeó directo en el pecho. Porque nadie debería acostumbrarse a sentirse incómodo solo para sobrevivir. Pero Clara decía esas cosas con demasiada naturalidad. Como alguien que pasó demasiado tiempo creyendo que soportar en silencio era normal. Respiré profundo intentando controlar la frustración que sentía. Clara, no deberías tener que aguantar cosas así sola. Ella permaneció callada varios segundos antes de responder en voz baja. Siempre he estado sola. Esa frase me destruyó por dentro.
porque sabía perfectamente que no hablaba solo del trabajo. Hablaba de todo, de los problemas económicos, de su madre enferma, del cansancio, del miedo, y probablemente también hablaba de mí, porque incluso cuando yo estaba físicamente cerca, emocionalmente siempre estuve persiguiendo a otra persona. Sentí un nudo horrible en la garganta mientras la observaba evitar mi mirada otra vez. Y, en ese momento entendí algo que jamás había comprendido realmente en mi vida pasada. No basta con querer a alguien. Si no estás presente cuando más te necesita, ese amor no sirve de nada. Por eso esta vez no pensaba volver a fallarle, ni aunque tuviera que enfrentar cada error que cometí en mi otra vida uno por uno. Después de eso, Clara terminó su turno mucho más tarde de lo normal. Ya era casi medianoche cuando finalmente salió del restaurante. Apenas cruzó la puerta principal. Dejó escapar un suspiro de agotamiento y se masajeó lentamente los hombros, como si recién entonces pudiera admitir cuánto le dolía el cuerpo. Y aún así, cuando me vio esperándola afuera, intentó sonreír inmediatamente. Como siempre, como si no quisiera preocupar a nadie. «¿Todavía sigues aquí?», murmuró claramente sorprendida. La miré unos segundos antes de responder. «Te dije que vendría por ti». Clara bajó ligeramente la mirada después de escuchar eso. Y aunque intentó disimularlo, pude notar algo diferente en su expresión. Ya no era solo sorpresa, era confusión, como si una parte de ella quisiera creerme, pero todavía no supiera cómo hacerlo. Empezamos a caminar juntos por la calle vacía, mientras el aire frío de la noche golpeaba suavemente nuestros rostros. Clara parecía demasiado cansada para hablar mucho, así que avanzamos varios minutos en silencio. Pero no era un silencio incómodo, era tranquilo. Y por primera vez entendí cuánto había extrañado algo así. Con Sofía el silencio siempre me ponía nervioso. Sentía que debía hacer algo constantemente para mantener su atención. Con Clara no necesitaba eso. Simplemente caminar a su lado ya se sentía suficiente. Después de unos minutos, Clara habló de repente. «¿Por qué estás haciendo todo esto?». La pregunta salió tan baja que casi pareció un pensamiento escapándose sin querer. La miré lentamente, y honestamente, no sabía cómo responder sin hablar de mi otra vida. ¿Cómo podía explicarle que moría arrepintiéndome de no haberla elegido? ¿Cómo podía decirle que la vi desaparecer lentamente mientras yo perseguía a otra persona? No podía. Así que terminé diciendo la verdad más simple. Porque empecé a darme cuenta de cosas que antes ignoraba. Clara permaneció callada. «¿Qué cosas?», preguntó finalmente. Respiré profundo antes de responder. «Que siempre estabas ahí para mí, incluso cuando yo no lo merecía». En cuanto escuchó eso, Clara dejó de caminar. El viento movió ligeramente su cabello mientras me observaba en silencio. Sus ojos parecían inseguros, como si esas palabras tocaran una parte de ella que llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. Y entonces entendí algo importante. Clara no necesitaba promesas enormes. Solo necesitaba sentir que, por una vez, alguien realmente la veía. Clara siguió mirándome varios segundos después de escuchar eso. Y por primera vez desde que regresé al pasado, sentí claramente cuánto cuidado ponía ella en controlar sus emociones. Era como si hubiera aprendido a contener cualquier esperanza antes de que pudiera crecer demasiado. Probablemente porque esperar demasiado de alguien duele cuando esa persona te decepciona una y otra vez. Y yo fui exactamente ese tipo de persona durante años. Finalmente Clara apartó la mirada y soltó una pequeña risa nerviosa. «Últimamente dices muchas cosas extrañas». Su tono intentaba sonar ligero, pero pude notar algo detrás de sus palabras. Miedo. No miedo hacia mí. Miedo a ilusionarse. Seguimos caminando lentamente mientras las luces de la ciudad iluminaban apenas las calles vacías. Después de unos segundos de silencio, Clara volvió a hablar. «Antes, nunca notabas esas cosas». La sinceridad de esa frase me golpeó directamente, porque no había resentimiento en su voz. Eso era lo peor. Clara no hablaba como alguien esperando disculpas. Hablaba como alguien que simplemente había aceptado una realidad dolorosa. Yo siempre miraba hacia otro lado. Sentí culpa otra vez, pero esta vez no intenté escapar de ella. La acepté. Porque merecía sentirla. «Merecías mucho más de mí», respondí finalmente. Clara se quedó callada. Y entonces recordé algo de mi vida pasada que hizo que el pecho me doliera inmediatamente. Una noche, después de que Sofía me rechazara otra vez frente a varias personas, terminé completamente destruido emocionalmente. El orgullo me dolía tanto que ni siquiera podía hablar. Y aún así, quien apareció para quedarse conmigo hasta la madrugada no fue Sofía, fue Clara. Recuerdo que me llevó café caliente. Escuchó todas mis tonterías y permaneció a mi lado aunque yo pasé horas hablando de otra mujer frente a ella. Qué cruel fui. Ahora entendía algo que antes jamás vi.
Clara no solo me amaba, me eligió incluso cuando yo le daba razones para irse. Y honestamente, muy pocas personas son capaces de amar así sin romperse por dentro. Nos detuvimos frente a su casa y ella giró lentamente hacia mí. «Gracias por hoy», murmuró otra vez. Esta vez negué suavemente con la cabeza. «No». Clara parpadeó confundida. El aire frío pasó entre nosotros mientras la miraba directamente antes de continuar. Hablando. «Gracias por seguir aquí. Incluso después de cómo te traté». Y en cuanto terminé esa frase, vi claramente cómo los ojos de Clara empezaban a humedecerse por primera vez. Ver los ojos de Clara llenarse lentamente de lágrimas hizo que algo dentro de mí terminara de romperse. Porque entendí una verdad demasiado dolorosa. Ella no estaba llorando por una confesión romántica. Estaba llorando porque, después de tanto tiempo, finalmente se sentía vista. Clara bajó la mirada rápidamente, intentando ocultarlo como siempre. Como si incluso emocionarse demasiado fuera algo que debía controlar, para no incomodar a otros, pero esta vez no pensaba dejar que escondiera todo lo que sentía. Di un paso hacia ella lentamente. «Clara». Ella apretó ligeramente los labios antes de hablar. «No tienes que sentirte culpable». Y ahí entendí otra cosa horrible. Incluso ahora, seguía preocupándose más por mí que por ella misma. Respiré profundo mientras la observaba. Frente a mí, la chica que estuvo conmigo cuando nadie más lo hacía, la que me esperó durante años, mientras yo desperdiciaba mi vida persiguiendo una ilusión, la que aprendió a conformarse con migajas de cariño, porque yo jamás le di el lugar que merecía. Y aún así, seguía aquí. La diferencia era que esta vez yo finalmente podía verla. «No es solo culpa», dije lentamente. Clara levantó la mirada. «Entonces, ¿qué es?» Por un momento sentí miedo. No miedo al rechazo. Miedo de volver a llegar demasiado tarde. Pero ya había desperdiciado una vida completa callando las cosas importantes. No iba a repetirlo otra vez. «Es que ya no quiero seguir viviendo como antes». Ella permaneció inmóvil escuchándome. Pasé demasiado tiempo persiguiendo personas que nunca me eligieron, mientras ignoraba a quien siempre estuvo a mi lado. Pude notar cómo su respiración se volvía ligeramente inestable. Y aún así seguía hablando. «Ya no quiero seguir cometiendo ese error». El silencio entre nosotros se sintió eterno. Después Clara sonrió apenas. Pero esta vez esa sonrisa era diferente. Ya no parecía resignada ni triste. Por primera vez desde que regresé al pasado, parecía alguien permitiéndose sentir esperanza otra vez. Y honestamente, esa pequeña expresión valió más que todo lo que perseguí en mi otra vida. Entonces entendí finalmente por qué reencarné. No fue para cambiar el destino. No fue para salvarme. Ni siquiera fue para corregir errores. Fue para aprender algo que debí entender desde el principio. El amor verdadero nunca fue la persona que me hacía sufrir intentando alcanzarla. Fue la persona que se quedó conmigo, incluso cuando yo no merecía que lo hiciera. Y esta vez, no pensaba volver a dejarla sola.